Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero tú y yo no nos llevamos para nada bien. No nos podíamos ni ver, ni conversar, ni nada. ¿Y qué crees que cambió entre nosotros? ¿Qué es éxito para ti? No para tu mamá, no para mí, no para tu abuela, no para tus primos, no para tu tío. ¿Qué es éxito para ti? Cuestiónate, ¿qué es? Estuve en un momento muy difícil en mi vida, que caí en depresión. Y por más que uno piense que una medicina, un psicólogo te va a sacar de ahí, yo creo que no. Bienvenido, mi gente, a mi primer episodio de Filosofando. Este podcast lo hago con el fin de poder aportar el mayor valor posible a la gente. Creo que eso me ha definido a mí siempre, en aportar mi conocimiento, en aportar todo lo que sé. Y ahora lo vengo a materializar todo lo que he aprendido. Pero antes que todo, si ya entraste a este video y capaz el ego te va a decir, yo ya sé, pero con algo que te podamos aportar aquí, te puede servir. Y como primer invitado, he decidido traer a una de las personas más influyentes en mi vida, que me ha aportado mucho, que la considero una persona sabia. Yo considero una persona sabia en base a su experiencia. Así que tengo el valor de presentar a mi hermano. Jorge, preséntate para poder darle inicio al podcast. Bueno, mi gente, un saludo. Esperamos aportarle todo el valor del mundo. Mi nombre es Jorge Luis. Soy alguien que si viene buscando desde hace rato elevar mi potencial humano, mi desarrollo personal, concentrado más de 5 años en encontrar la mejor puta versión de mí mismo. Así que espero que este podcast de alguna manera te ayude, te aporte valor, te abra un poco los ojos, y más que eso, si ya te hace un poco más consciente, un poco más vivo y un poco más con más ganas de vivir la vida, pues nosotros ya estaremos haciendo un buen trabajo. Sí, nosotros leemos a un filósofo que se llama Nietzsche. Él dice que debemos dejar personas despiertas y evolucionadas en este mundo. Y creo que eso es nuestro fin en esta vida y que nos hemos propuesto. Para empezar, quiero hablar un poco de nuestros inicios, desde dónde venimos, que contemos un poco de qué pueblo venimos y hasta dónde hemos llegado. Bueno, entonces, comencemos. Nosotros somos de Ecuador, nacimos en un pueblo alejado al sur del Ecuador, el último pueblo ya para que se termine el país, frontera con Perú. Siempre me gusta decirlo de manera un poco burlona y un poco criolla, que venimos de la mierda, porque realmente sí venimos de la mierda. Si tú te comparas a qué viene como esta analogía y esta metáfora que hago un poco burlona y criolla, es las oportunidades, el entorno y la influencia que había donde nosotros nos desarrollábamos. Y cada vez que crezco un poco me doy cuenta de que en verdad, cada vez que viajo más que todo, me doy cuenta de que salir de donde nosotros salimos y tener la mentalidad que nosotros ahora tenemos, estábamos con el 99% de las cosas en contra. Porque, por ejemplo, si tú estás en una ciudad y tú quieres asistir a una buena universidad o a un buen barrio donde se encuentran personas pues de alto poder adquisitivo o millonarias, como se les dice, como aquí nosotros vivimos ahora en Medellín, yo decía, uno de los barrios como más pobres que hay es el barrio Antioquia. Sí. Y yo decía como, esas personas solo cruzan 20 minutos y están en el Poblado, uno de los barrios más millonarios que tiene no solo Medellín, sino Colombia entero y Latinoamérica, donde nosotros veníamos para encontrar oportunidades. La ciudad más cercana está viajando a 3 horas en carro. Entonces es como darte cuenta de esas pequeñas cosas que te da la vida, como te presta atención la vida cuando tú viajas. Dices, en verdad las oportunidades de donde nosotros venimos eran demasiado escasas. Pero gracias a Dios tuvimos buenas bases, buenos principios, buenos valores, gracias a nuestros padres,
que son personas que creo que los dos coincidimos en eso, que Sí, admiramos demasiado, y nos damos cuenta cómo las bases familiares, los principios y los valores pueden afectar mucho en el desarrollo humano de las personas, porque una misma persona que puede nacer en un entorno diferente, con millonarios, con personas que piensan distintas, pero en su hogar es un hogar muy disfuncional, donde no le permite, no es un ambiente donde él pueda crecer, afecta. Y nosotros, en cambio, que nacimos en un pueblo donde todas las oportunidades eran escasas, sin embargo, nacimos en un hogar con principios, con valores, con un poquito de mentalidad diferente y un hogar realmente funcional, con sus fallas, como todos los hogares, pero funcional. Y a raíz de eso nos damos cuenta de la importancia que tiene el hogar dentro de eso. Entonces, de ahí venimos de... Sí, más que todo quería topar el tema de que venimos de un pueblo de muy escasos recursos, y quería topar la importancia del entorno, de lo importante que es el entorno, porque nosotros teníamos todo para perder, o sea, para quedarnos estancados y no poder sobresalir en esta vida. Teníamos lastimosamente amigos que no nos aportaban, igualmente la familia la considero como que muy poco consciente en ese sentido. Entonces, ¿qué opinas en ese sentido? ¿Qué crees que nos despertó a nosotros para poder decir, esta vida no merecemos, merecemos mucho más, y decidimos despertar? Yo considero que el parteaguas en mi vida fue cuando comencé a leer. Okay. Nuestro padre obviamente es una persona que ha sido empresaria, y a raíz de que yo entro como al mundo de los negocios, me topo con una persona que no voy a decir el nombre porque es muy hateada en redes sociales, pero es una persona que a mí realmente y personalmente a mí me cambió la vida. Y esa persona comenzaba a tirarte en videos de YouTube como recomendaciones de libros. Y eran cosas como, yo lo veía y era alguien que yo admiraba, y cada libro que él lo recomendaba, comencé a leérmelo, a consumírmelo. Y a raíz de que yo comienzo a leer libros, y es por eso que yo les digo a todas las personas que yo conozco, a todas las personas que se acercan a mí, lo más preciado a mí que me pueden regalar por cumpleaños, por Navidad, Es un libro. por lo que sea, si me quieres, es regalarme un libro. ¿Pero por qué? Por el impacto que tuvo en mi vida los libros. A raíz de que yo comencé a consumir libros, comencé a leer, comencé como... Es inexplicable esto, porque cuando tú lees un libro parece que te teletransportas. Entonces, yo viví en un pueblo donde tenía todo para perder, pero ese libro me teletransportaba a otras cosas materiales. Es difícil explicarlo, porque cuando tú lees un libro, como que mentalmente obviamente estás en el pueblo, pero cuando te comienzas te metes dentro de la historia que te va contando el libro, como que teletransporta a otro mundo. Y a raíz de ahí yo me di cuenta de que hay otro tipo de vida que se puede vivir. Es una nueva información más que todo. Accedí a nuevos datasets, como le llamamos nosotros, y me daba cuenta de que existe otro tipo de vida, otra filosofía de vida, de que existen más países, de que existen más personas por conocer. Entonces, si tú me preguntas a mí por qué puede ser que hubo ese shift, ese cambio de mentalidad, fue a raíz de que yo comencé a leer libros. Eso fue como la parte más importante en mi vida. Yo leí libros y fue como todo mi ADN se cambió, todo. Y eso puede ser, tú eres como una persona que puede dar fe de eso. Sí, total. Mi mamá, mi papá puede dar fe de eso, porque a raíz de que yo leía, traía nueva información a la familia y decía, oye... Sí, eso justamente quiero topar ahora, que mi despertar fue en el momento que yo caí en depresión. Peores fachas, momentos, salgo de mi cuarto, de mi habitación, a la sala, y ahí estabas tú. Y en esa conversación mi hermano decía como que a él lo que le cambió, a ti lo que te cambiaron fueron los libros, porque tú también pasaste por un proceso de depresión, y creo que ahí encontraste
de verdad tu propósito. Ahí encontraste nueva información que te Sí, puede... incluso había un libro que se llama La rebelión de Atlas, que le escribe Ayn Rand, que es una de las filósofos de derecha capitalista. Y ese libro es una novela de cómo es la vida de los empresarios. Ujú. Te comienza a explicar por qué los empresarios son distintos, como que son una nueva raza. Obviamente hoy no estoy muy de acuerdo con muchas cosas porque maduré, crecí, aprendí más, pero ese libro era como mi refugio. En el momento en el que yo llevaba conversaciones nuevas a mi familia y no me sentía entendido, yo lo único que hacía era como, ok, aquí no voy a recibir conversaciones, no me están parando bola, no, parece que les aburre este tipo de conversaciones. Me encerraba en mi cuarto y me comenzaba a leer el libro. Y cada vez el libro era como, había Hans Rehrden, era como uno de los protagonistas del libro y te comenzaba a explicar la vida de Hans Rehrden, de que él estaba en su fábrica y él hacía todo por su familia. La tenía bien, la mantenía bien. Y lo único que hacía 24/7 era trabajar y estar en el grinding. El grinding es una palabra en inglés que significa como trabajo profundo. Como siempre estar trabajando, trabajando, trabajando. Y llegaba a la casa y se sentaba y él quería tener conversaciones como de alto nivel. Y solo recibía reclamos de su esposa, de su mamá, de su hermano. Y él como no entendía por qué las personas a su alrededor se comportaban de esa manera. Y cada vez que yo leía eso, solo me sentía representado en esa persona. Y yo decía, es como, este libro me entiende, este libro Total. sabe qué proceso estoy viviendo en mi vida y yo lo único que sentía era, me siento entendido, me siento comprendido y cada libro que me leía era como mi refugio, era como Exacto. que yo conversaba con los protagonistas y los personajes del libro. Sí, y algo para terminar de contar un poco de por qué yo también desperté y por qué inicié el podcast diciendo que tú eres una persona demasiado influyente en mi vida al día de hoy, que lo sigues siendo, fue por eso. Porque a raíz de que tú me dijiste que tu refugio siempre fueron los libros, yo estaba en ese momento, o sea, roto, y lo único que fui al día después fui a comprar un libro que tú lo sabes, que hasta el día de hoy salimos al centro comercial aquí en Medellín y lo quería comprar. Y se llama La voz de tu alma, de Laín Calvo. Es un libro que a mí personalmente, y se lo recomiendo a todas las personas que conozco, que me cambió la vida, me sacó de ese hueco tan hondo que estaba y que me hizo despertar. Siento que ahí fue, y eso es una filosofía que compartimos siempre, que para que un ser humano despierte, debe de pasar por procesos muy difíciles en la vida. Y creo que ahí el ser humano y cualquier persona va a despertar y va a decir como que, o sea, el único que me va a sacar de aquí soy yo, nadie más. Y a eso, ya conversando todos estos temas, quiero transicionar a otro tema y quiero decirte, ¿por qué crees que fuimos distintos a nuestra familia? Porque hasta el día de hoy, hasta la fecha, como que nuestra familia no nos ve como que un ejemplo a seguir. Aunque seamos buenas personas, leamos, creamos nuestra vida, porque nosotros creamos nuestra vida con nuestros propios valores. Pero siento que nuestra familia no lo ve así. Entonces, ¿por qué crees que fuimos distintos a nuestra familia? Es que no sé si considerarme distinto, pero me considero más consciente. Y lo único que nosotros hicimos en nuestro proceso fue despertar. Y despertar significa ser consciente y ser consciente significa darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? De que tú, desde que naces, te dan una identidad, un nombre, una religión, Te programan. te dicen dónde vas a estudiar, te sacan un número de cédula, una identificación, y te dicen, esta es la vida. Tienes que ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un trabajo, tener una familia y tener hijos. Desde que naces, no te preguntas nada, solo entras a un sistema
y automáticamente te dan todo eso. Lo que nosotros hicimos simplemente fue cuestionarnos. Sí, exacto. Cuestionarnos por qué tengo que ir a la escuela, por qué tengo que ir a la universidad, por qué tengo que tener un trabajo, por qué tengo que trabajar por dinero. Porque la gente ni eso se pregunta. ¿Por qué trabajas por dinero? Si yo te pregunto ahí atrás, pausa el video y solo contesta esta pregunta, ¿qué es dinero? No lo sabe. Defínelo, ¿qué es dinero? Nadie te puede contestar. Todas las personas allá afuera persiguen eso, pero No saben qué es. no saben qué es, no saben lo que persigues. Le dedicas tu atención, tu energía y tu foco a una cosa que no sabes ni definirla. Cuando yo te pregunto eso, lo único que viene a mi mente es cuestiónate. Cuestiónate por qué crees en Dios, por qué eres católico, porque la mayoría de latinoamericanos son católicos, por qué vas a la escuela, por qué vas a la universidad, por qué elegiste esa carrera. Cuestiónate. Entonces, cuando tú cuestionas las reglas por las cuales viven la mayoría de personas como en su normalidad, lo que pasa es que te consideran raro. ¿Por qué raro? Porque No sigues las reglas. más que no sigues las reglas, es como a ellos en su mente, en su cabeza es, ¿cómo es posible que no has ido a la universidad? ¿Cómo es posible que no creas en Dios? ¿Cómo es posible que no estudies? ¿Cómo es posible que no tengas un trabajo? Porque en su mentalidad y en su normalidad eso es lo que se tiene que hacer, así es como se tiene que vivir. Pero ninguna persona allá afuera habla con la persona más importante de su vida. Tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tus primos, con tu tío, con tu abuela, pero nunca te sientas a hablar con la persona más importante, ¿Qué eres tú? que eres tú. Pregúntate a ti qué quieres, cuál es tu sinfonía del éxito. Yo le escuché esto de un podcast de Luke Belmar y es una de las cosas que más me llegó, porque él dice, ¿cuál es tu sinfonía del éxito? ¿Qué es éxito para ti? No para tu mamá, no para mí, no para tu abuela, no para tus primos, no para tu tío. ¿Qué es éxito para ti? Cuestiónate, ¿qué es? ¿Qué significa éxito para ti? Total. Para mí, quizás mi éxito es buscar la mejor puta versión de mí mismo, en cuerpo, mente, espíritu, en mi parte profesional, crear las mejores empresas que aporten valor. Ese es mi éxito. Tal vez tú quieras ser un deportista y tu éxito sea ser el mejor deportista del mundo. Sí, hay más que todo como que ya topaste esa parte del éxito. Lo quería topar más adelante, pero ya que lo traes a la mesa, muchas personas, si yo te pregunto, así como me dijo mi hermano, para el video y te digo, ¿qué es éxito para ti? Seguramente me vas a responder, éxito es lograr tal cantidad de dinero, éxito para mí es tener tal carro, éxito para mí es comprarme mi casa, pero eso lo ego de la persona. O sea, siempre, si te preguntas qué es éxito, siempre va a haber al exterior, pero nunca, pero el éxito exterior para mí en lo personal, creo que no existe. Es solamente ego. Entonces, para mí, yo lo definiría, éxito para mí es cuando viene desde adentro. Éxito para mí es lo que estoy haciendo ahora, aportar el valor posible a la gente que nos está mirando, aportar el mayor de nuestros conocimientos, porque nos consideramos unas personas que podemos aportar demasiado valor a una mesa que llegamos. Para mí eso es éxito. Y no algo externo, sino algo interno. Es que cuando tú llegas a eso, lo llegas porque te cuestionaste. Por ejemplo, y yo lo veo en el entorno en el que nosotros trabajamos, de los negocios digitales, la mayoría de personas y pelados y jóvenes que entran es por conseguir el número, perseguir ese puto número de $20,000 al mes, $30,000 al mes, $50,000 al mes, $100,000 al mes. Y solo pasan persiguiendo el número. Pero ellos se creyeron la película, se creyeron la idea de lo que es éxito. De tener el Lambo, de tener las mansiones, de tener tu cuenta de banco llena de dinero. Porque porque eso les muestra. Eso les vendió el ese, sistema. exacto. Eso les vendió las redes sociales.
cuando nos sentamos aquí con la gente de la empresa y nos cuestionamos y una vez con Mateo estábamos hablando y dijimos como, si nosotros solo pudiéramos ganar $10,000 mensuales, porque nuestra idea no es acumularnos de plata, es ser libres. Ser libres. Ser libres para buscar desarrollarnos nosotros como personas. Cuando tú dejas de perseguir el puto número y entiendes cuál es la verdadera meta y cuál es el verdadero éxito, que eres tú como individuo, tú como ser humano, buscar el máximo potencial en lo que tienes adentro. Imagínate si tú hoy pudieras crear un negocio que simplemente te pague la vida que tú puedes darte en este sistema para que tú te muevas con total libertad. Y lo único que te queda a ti el resto del tiempo, cuando tú ya tienes cubierta esa parte, solo dedícale a desarrollarte a ti como ser humano. ¿Qué pasaría si mañana le dedicas 18 horas al día a desarrollarte a ti? No al negocio, no a las cosas externas, no a las cosas materiales, a ti, como Julián, a ti como persona, a ti como ser humano, 18 horas al día, centrado en ti, en hacerte preguntas, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Cuando pasa eso, tú te das cuenta, la verdadera meta nunca fue el puto número. El puto número es el sistema en el que vive todas las personas. Para validarnos más que todo. La verdadera meta es simplemente buscar el máximo potencial como ser humano, que nosotros lo tenemos. Tú lo tienes, yo lo tengo. Todos somos los seres humanos, hasta el día de hoy, es la especie más grandiosa que tiene el universo, conocido por el momento. Cuando tú te das cuenta de que eres una especie única en el universo y que tienes tanto potencial adentro, dejas de perseguir números, dejas de perseguir validaciones externas y te centras en buscar ese potencial máximo que hay en ti como ser humano. Y que, como iniciamos el podcast, ese es nuestro fin. Que despertar a seres humanos que están allá afuera, que juegan para un sistema, cuando eso no es la realidad. La realidad no es jugar en el sistema. Yo creo que tú viniste a esta vida a crear el mayor puto ser humano tan desarrollado que puedas alcanzar el éxito interno y no externo. Y ahora quiero topar otro tema que ya sé que la gente que nos pueda ver puedan ser jóvenes. Entonces también quiero llegar a esa persona que yo me encontraba antes, cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años no sabía qué hacer con mi vida, ¿ya? Y como tú dijiste, venimos como que a este mundo a jugar para las reglas de otras personas. Entonces, tú naces, creces, vas al colegio, te gradúas, ¿y qué sigue? La universidad. Entonces, justamente voy a contarlo en la parte personal mía. Y quiero topar justamente el tema de la universidad. El por qué no seguimos la universidad o por qué yo no seguí la universidad, y quiero que tú lo cuentes después. En lo personal, justamente cuando yo estaba en mis 20s, me topé con un video de Carlos Muñoz, y tú lo sabes, que nunca lo voy a olvidar. Él me dijo, como que ¿para qué vas a seguir la universidad? Y ahí nuevamente nació el cuestionamiento. ¿Por qué seguir la universidad? Y me cuestioné, ¿por qué voy a seguir la universidad? ¿Por qué tengo que seguir los sueños de mis padres? Porque eso nos inculcan. Lastimosamente mis padres, o sea, inconscientemente para ellos es bueno esto. Y la mayoría de los padres funcionan así, de que seguir la universidad es lo mejor cuando no es así. Entonces yo me pregunté, ¿por qué seguir los sueños de otra persona? ¿Por qué seguir el sueño de mi padre, de mi madre? ¿Por qué? Entonces, yo creo y yo me considero una persona como que siempre nadé en contracorriente. O como que quise llevar esa parte de no seguir las reglas del sistema. Y no seguir la universidad para mí, o sea, fue algo grandioso porque elegí mi vida. Desde ese momento comencé a elegir mi vida. O sea, presten atención a lo que yo digo y que lo voy a topar más adelante, elegir mi vida. Yo elegí mi vida el día de hoy. Y
quiero que tú cuentes tu parte, el por qué no seguiste la universidad. Yo sí seguí la universidad. Ah, perdón, sí. Pero ¿por qué la dejaste? La verdad, ¿O por qué no la terminaste más que todo? yo seguí la universidad por lo mismo. Obvio, porque sales del colegio y lo primero que te topas es un joven que no tiene ni idea qué hacer con la vida, no tiene ni idea en qué trabajar, no tiene ni idea en qué desarrollarse. Y a ese joven que no tiene idea y no tiene como un motivo, un propósito, lo agarra el sistema. ¿Y cuál es el sistema? ¿Qué es lo que sigue del colegio? La universidad. Entonces tus padres en ese momento de presión te dicen, si tú no haces eso, entonces ¿qué vas a hacer? Obviamente yo me metí a la universidad e incluso seguí la misma carrera de mi padre porque no sabía qué hacer, no sabía qué seguir. Era como, uno es un robot programado. Eso es lo que es uno, un robot programado, porque ni siquiera cuestioné si me gustaba esa carrera. Mi padre la siguió, yo también. Mi padre se graduó en eso, yo también quiero seguir eso. Es como... Y la mayoría, o sea, el 99% Total. allá afuera funciona así. Total, uno es un puto robot programado. Y cuando comencé a seguir la universidad, obviamente, ¿sabes lo que yo hice? Le tenía tanto desprecio a la universidad que lo que yo quería era acabarla rápido. Yo le preguntaba cuánto dura, 5 años. Quiero acabarla en 4. O sea, hueputa, 5 años de tu vida. 5 años de... No, pero y en este mundo que ahora que avanza tan rápido, es como yo decía, quiero acabarla ya. ¿Cómo hago para acabarla ya? Agarro la mayor cantidad de materias posible, por ciclo. La cantidad de materias normal por ciclo eran 4 o 5. Yo agarré 9 el primer ciclo y las pasé a todas. El segundo ciclo agarré 8. Y ahí, a partir de ahí, comenzó mi motivación a bajar. Porque ya no daba más. Toda mi vida era estar estudiando sin hacer nada más. Y en ese momento conozco los negocios digitales. Ahí tendría que 18 años, 19 años. Me acuerdo que incluso es colombiano la persona, Seminarios Online se llamaba. Te enseñaba a hacer dropshipping. En ese proceso me pago, mi papá obviamente, yo no tenía ni un solo peso. En ese momento mi papá me pagó el curso, creo que valió como $500, $600, donde te enseñan a hacer dropshipping. Me metí a hacer dropshipping. Lo primero que hice fue traer mercadería. Y estaba como trayendo unos relojes y todo eso. Sí, sí. Sí me acuerdo. Y me acuerdo muy claramente de esto. Esta es una historia que yo la conté en una newsletter. Estaba como en 8º ciclo. Obviamente con materias de cuarto, así. Pero me faltaban como 2 años para graduarme. Y estaba en una materia que se llamaba Embebidos. Esa materia era una materia que no tenía ni idea de qué se llamaba, de chips, de máquinas, todo eso. Y yo en mi computadora lo único que estaba haciendo en Alibaba era buscando productos para importar. Y yo no me había dado cuenta que el profesor se da la vuelta. Se ha dado la vuelta el profesor. Yo estaba metido en mi mundo y justamente pasa como el pasillo por donde yo estaba y se da cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y ese profesor, que no voy a decir el nombre porque si no mucha gente lo va a conocer, es como... Ya le hablamos a millones. Es como que se para el profesor y me dice, es por esta razón que personas así no triunfan en la vida. Por esta razón no van a hacer nada en la vida. Y a mí en ese momento yo no controlaba emociones, obviamente, era un inmaduro. Lo primero que se me hizo fue subir toda la rabia, todo el enojo a la cabeza. Lo único que yo hice fue apagué la computadora y ahí fue cuando yo me salí de la universidad. Cogí y le dije, ¿y usted qué me puede hablar si usted viene en bicicleta a la universidad? ¿De qué me estás hablando? Yo no triunfo en la vida, tú no triunfas en la vida porque tú vienes en bicicleta y aparte eres amargado. Obviamente, hoy te lo digo con educación, en ese momento no lo dije tan así. Claro. Y termino el discurso diciendo, algún día voy a hacer una empresa y les voy a dar trabajo a las personas, a algún compañero que está aquí. Y así es. 3 años después, ya fundamos la empresa de telecomunicaciones. Que también voy a llegar ahí a esa parte. Necesitábamos personal. Y uno de esas personas, que había sido mi compañero, se acerca en entrevista de trabajo y me dice, yo me acuerdo muy claramente cuando tú dijiste que algún día le vas a dar trabajo a uno de nosotros. Y aquí estoy siendo entrevistado por vos. Y él fue uno de los que le di trabajo.
Hijo de puta. Y, o sea, para seguir con este tema, yo creo, o sea, en mi forma de pensar, no sé, en la tuya, yo creo que seguir el camino de la universidad, obviamente, obviando a las personas que sí nacen con ese talento como de ser doctor, con ese talento de ser abogado, que son profesiones específicas para tal. Pero yo siento, o sea, en lo personal lo digo, que seguir la universidad es lo más fácil. O sea, porque yo no la seguí y a mí me tocó levantarme todos los días hasta el día de hoy, levantarnos temprano a las 7 a.m., a hacer ejercicio, a estudiar, porque tú no tienes a nadie detrás que te diga estudia o sigue tal materia, no, a nadie. Total. Estás tú, es tu disciplina, Total. eres tú, o sea, yo siento que ese es mi, o sea, como te digo, Sí, eres tú contra el mundo. eres tú contra el mundo, brother. Total, porque yo también, o sea, si tú me pones a ya filosofarlo así y a decir las cosas que yo pienso, yo pensaba eso desde el día uno. Lo más fácil para las personas, obviamente, es seguir la universidad y para muchos jóvenes, porque es tu papá te paga la comida, tu papá, obviamente, no a todos tienen ese privilegio. Hay personas que no, y hay personas que sí quieren estudiar, y hay personas que incluso hasta trabajan para pagarse el estudio. Quitando esas personas del medio, a las personas que sí tienen privilegios, lo más fácil para ellos, obviamente, es seguir la universidad. Porque cuando tú no tienes qué hacer y te dicen qué hacer, lo más fácil es seguir las órdenes. Cuando lo más difícil es buscar tu propósito y buscar lo que te gusta hacer. ¿Y cómo se encuentra eso? Experimentando la vida. Cuando tú experimentas la vida, te chocas, fracasas. Y como tú dices, lo peor de todo es que ya no hay nadie quien te diga qué hacer. Exacto. Si no eres tú que hace las cosas porque tú quieres, porque a tú ti te eliges. nace, porque Más que todo. tú quieres ser disciplinado, porque tú eliges ser disciplinado. Eso hace un shift muy, muy hijo de puta en la vida de las personas. Sí. Entonces, obviamente, a mi forma de pensar también, la universidad, en la mayoría de ocasiones, es el camino más fácil de seguir. El más difícil es encontrar tu propósito de vida. Y tú con tu experiencia y, o sea, con tu recorrido que ya has hecho, ¿qué le dirías a esa persona, a ese joven que está ahí, que tiene 20 años, que no sabe hacer con su vida, porque estamos en un mundo lleno de información, que estamos al día de hoy en un mundo lleno de información que nos abruma? ¿Qué consejo le darías a ese joven? Yo el mejor consejo que le puedo dar a alguien que está en sus 20 años y que me encantaría que me lo den, y obviamente este consejo va desde mi experiencia porque no conozco otra, es la vida mía que he vivido y en base a mis experiencias, a mis fracasos, es de donde nace este consejo y es lo que yo hice, aunque suene egocéntrico. Si tú no sabes qué hacer con tu vida, si tú no tienes un propósito de tu vida, yo te voy a dar el propósito. Hoy tienes 20 años, no sabes qué hacer, no tienes un propósito real. Ve a tu baño y mírate al espejo, ahí está el propósito. Cuando yo supe cuál era el propósito real, soy yo mismo. Y yo me miré al espejo y dije, ahí está el hijo de puta proyecto más grande de mi vida. Ahí lo tienes enfrente en el espejo. Ahí está el hijo de puta proyecto más grande de tu vida. Comienza con tu cuerpo, con tu salud, con tus hábitos, con tu mente, con tu educación, con tu conocimiento. Comiénzate tú mismo a desarrollar como persona. Y a raíz de eso vas a ver cómo las oportunidades se van abriendo. Cuando tú persigues cosas externas, no las controlas. Hoy tú quieres ser millonario, no puedes ser millonario. Hoy tú quieres tener un Lambo, no puedes tener un Lambo. Lo que tú puedes hacer son los inputs, lo que haces hoy. Todas las personas quieren el output, que es el resultado. El Lambo, los millones en la cuenta, el negocio, las mujeres, la mansión. El input sí se controla. ¿Cuál es el input? ¿Qué lees? ¿Con quién te juntas? ¿Qué haces? Cuando tú entiendes que en tu vida el proyecto más hijo de puta que tú tienes eres tú, todo cambia. Si tú tienes 20 años, comienza contigo, con tu desarrollo personal. Ese es el mayor consejo que yo te puedo dar. Sí, total, o sea, estoy totalmente de acuerdo y creo que pensamos de tal manera porque nosotros lo hicimos así. Nosotros, yo no fui a lo externo, fui a lo interno. Tú eres tu mayor proyecto. Tú eres
la persona más importante en esta vida. O sea, hoy noche tú vas a tu cuarto a dormir y solo estás tú. No está nadie más ahí. Esa persona, por eso el propósito de este podcast que estoy haciendo es para despertarte. Despertar a esas personas que no saben qué hacer con su vida. Y venir y que escuches estas palabras de, como te dije al principio, también te dije como que el ego te va a invadir, te va a decir, no, es que yo ya sé esto. Escucha, que algo de aquí puedes sacar y te puede servir a ti. Y con esto quiero topar el tema de los negocios. Y quiero que contemos nuestras dos partes, ¿ya? El tema de los negocios siento que para mí es algo como que ya vino en nuestras raíces. Yo lo veo así. Porque voy a contar un poco de la historia. Yo a los y siempre las cuento a mi entorno, a los 12 años, que mi mamá me daba $1 para el recreo, para poder salir y comer algo. Yo me acuerdo muy claro que yo ese $1 lo ahorraba. Y lo ahorraba ¿por qué? Porque quería emprender, quería tener mi propio dinero. Entonces yo comencé a ahorrar $1, $2, hasta que hice $20. Tuve mis primeros $20, fui a una tienda, comencé a buscar ahí en el barrio. Lo primero que me encontré fue un parlante. Y me acuerdo tan claro que ese parlante valía $15. Y lo compré. Me lo llevé a mi casa y dije, tengo que hacer algo. Abrí mi Mercado Libre, me acuerdo clarito. Abrí Mercado Libre, le tomé unas fotos, le pedí a mi papá el celular, le tomé unas fotos a ese parlante y lo subí a Mercado Libre, me acuerdo tan claro. Lo subí y voy, ese mismo día voy y me corto el pelo por la tarde. Me voy a cortar el pelo y el peluquero me dice como que me hace falta. Recién estaba abriendo el local, me acuerdo tan claro. Él tenía su televisor y abre el local y me dice, me hace falta un parlante. Y yo le digo, yo vendo parlantes, yo hago negocio con productos. Y me dice, sí, le digo, sí, mira, aquí tengo un parlante y me acuerdo que lo puse en $30, ese primer parlante. Y me lo compró, lo vendí y me gané como $10 ahí de utilidad para mí. Y así seguí comprando y vendiendo. Después, antes de la pandemia me acuerdo tan claro que se hizo famoso el dropshipping. Me acuerdo, se hizo famoso el dropshipping. Yo ya había seguido un curso de Facebook Ads, de hacer publicidad en línea y todo eso. Y yo dije, tengo que aprovechar esta ola del dropshipping. Tenía como 15 años, o sea, bien pelado, no sabía nada de negocios, solo tenía una habilidad y la aprendí a ponerla en el negocio, ¿no? Entonces, me acuerdo que conseguí un proveedor en Guayaquil, bueno, no capital, pero una de las ciudades más grandes de Ecuador. Me conseguí un proveedor de zapatos. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar las fotos y tú solo públicalas. Me creé una página, publiqué las fotos y me lancé una campaña de ads y vendí 4 tenis de zapatos. O sea, y creo que ya llevamos en este mundo, ¿qué será? 7 años en los negocios. Y eso, así empecé yo, o sea, desde muy pelado, empecé ya en ese mundo. Obviamente, porque vi a mi papá, tenemos un padre que también lo quiero tratar más adelante, vi a mi padre siempre trabajando, siempre sacando adelante a su familia. Y ahora quiero que cuentes tu parte, cómo iniciaste en este mundo de los negocios, cómo lo conociste, aunque ya lo contaste un poco, pero cómo llegaste ya a facturar y a crear empresas al día de hoy. Yo la verdad no me considero un empresario de ADN, si te soy sincero. Al momento en el que hoy me encuentro, no me considero que haya querido ser empresario toda mi vida, ni me acuerdo que de pequeño haya vendido ni siquiera algo, o haya querido empezar a hacer una empresa o eso, sino que me considero una persona que quería construir sus sueños. Solo eso. Yo quería construir mis sueños. Y en base a esa filosofía de vida,
fue que conocí la empresa, porque primero, por ejemplo, yo quise ser futbolista. Sí. Incluso yo hice pataleta en mi casa porque me quería salir del colegio y me salí hasta de la casa si es que ellos no me querían llevar a que yo entrene fútbol. Bueno, mis papás por ahí movieron cosas, hicieron cosas. Es un cuento largo, pero fui a dar a la academia de fútbol, a hacerme probar. Entonces, me considero una persona que simplemente quise siempre construir mis sueños, siempre quise seguir mis sueños. No me importó no me importó qué es lo que quería mi papá para mí, ni qué es lo que quería mi mamá para mí, ni qué es lo que querían mis abuelos, ni mi familia, no me interesó nada. Solo me interesaban mis sueños. A raíz de eso fue que yo conozco la empresa, porque fue que mis papás obviamente estaban pasando por un momento muy duro, que tú lo sabes, ellos también lo saben. Si es que van a ver esto, pues obviamente no lo voy a contar, algún rato habrá oportunidad. No, yo lo voy a traer a mi papá y sí, lo voy a entrevistar. de sentarlo a él y que cuente desde su perspectiva cómo realmente fueron esos momentos, porque uno tiene una perspectiva, él puede tener otra, y entonces es mejor que él dé su propia perspectiva de cómo él se sentía. Pero desde cómo yo lo vi, eran momentos muy duros para ellos. Mi papá obviamente hizo un proyecto por años que no le salió bien, descuidó las empresas y todo eso, y a mí simplemente fue el chip de querer aportar, querer ser alguien en la familia y querer tomar la batuta de eso. Quiero topar algo, o sea, importante y quiero cuestionarlo. ¿Cómo uno descubre sus sueños? Es que no los descubres, experimentas. Bueno, sí los descubres, experimentando. Mi mamá sabe, mi mamá me conoce. Hubo un momento donde yo quería ser bailarín de breakdance. Yo bailaba breakdance y me iba todos los días yo me acuerdo, claro. Me iba al municipio a hacer breakdance, y yo lo que quería en mi cabeza era ser bailarín de breakdance. Yo me ponía en YouTube a ver cómo bailaban breakdance y me compraba discos de esa música, e incluso mi mamá una vez le prestó a un amigo como la terraza, le rentó para que puedan. Entonces, uno va experimentando la vida. Uno en ese momento era el breakdance, después conocí el fútbol, quise ser futbolista, después conocí la empresa, hoy soy empresario. Entonces, hay algo que yo lo escucho a Naval Ravikant, que es uno de los filósofos más grandes del mundo de los negocios, y había un podcast con Joe Rogan. Y en el podcast con Joe Rogan le dice la misma pregunta, le dice uno, ¿cómo encuentra los sueños? Y Naval Ravikant le dice, el éxito total del ser humano es vivir muchas vidas. ¿Qué es vivir muchas vidas? Tú no te consideras empresario, considérate atleta, empresario, músico, artista, dibujante. Vive muchas cosas, experimenta muchas cosas, porque en el experimentar tú encuentras qué te gusta, y quizás te gusten muchas cosas, no solo una. Quizás no solo te gusta hacer negocios, sino quizás tengas un bicho escondido de que te guste cantar, o te guste bailar, o te guste ayudar a las personas. Entonces es como experimenta la vida, y a raíz de experimentar la vida vas a descubrir qué es lo que te gusta. Entonces, ¿cómo conocí la empresa? A raíz de experimentar mi vida. No me considero alguien que haya sido empresario desde pequeño, ni, como te digo, no tengo como recuerdos de haber vendido algo, decirte no, para nada. Yo conocí la empresa por mera y puramente construcción de sueños. Yo no quise ser empresario, yo no quise tener empresa. Pasó un momento crucial en mi familia que se dio la oportunidad que yo ingrese a ser empresario, pero a raíz de ahí no. Lo único que he llegado a mi vida de hoy es experimentándola. Ok. Y algo que también quería topar aquí contigo, porque es muy raro vernos aquí, tú lo sabes, es demasiado raro, y lo quise traer a la mesa porque quiero que quede documentado todo esto después, para de aquí a 5 o 10 años vernos. Pero tú y yo no nos llevamos para nada bien. No nos podíamos ni ver, ni conversar, ni nada. ¿Y qué crees que cambió entre nosotros? ¿Por qué? Porque quiero topar muchos más temas adelante de lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero, ¿por qué crees que antes había esa fricción entre nosotros dos? ¿Y cómo cambió ese momento? Porque allá afuera también puede pasar que haya hermanos que no se lleven. Y quiero que de aquí se lleven ese consejo, ese valor que le podamos aportar, y puedan como que solucionar, porque al final
somos sangre, ¿no? Somos hermanos, venimos desde una familia, de una sola raíz. ¿Por qué crees? Para contestar esa pregunta, primero, ¿qué crees que cambió? Yo te puedo decir desde mi punto de vista que no cambió nada entre nosotros, sino que cambiamos nosotros. No hay nada entre, sino hay todo adentro, en el interior de uno. Y una de las conversaciones que yo estaba teniendo con Mateo recién ayer domingo, que fuimos a comer en un restaurante, justamente él me hacía muchas preguntas y estábamos filosofando. Y en una de esas filosofadas salió como, yo salí de mi país con mera y puramente la idea de hacerme millonario. Solo con esa idea yo salí de mi país. Mi entorno, mi creencia, mis hábitos, mi forma de vivir, mi lifestyle, todo era en torno a hacerme millonario. No me importaba nada más, no me importaban las personas, no me importaba la gente, la familia, nadie. Solo me importaba la idea de hacerme millonario. Porque pensabas en ese momento que ese era el fin. En mi vida, si pensaba que ese era el fin, estaba persiguiendo el número. Fui parte del sistema, fui el bot del sistema. Todos fueron. Entonces, a raíz de ahí pasaron muchas cosas, me di demasiado duro contra la vida, me fui de frente, era como que yo era un Ferrari, pero el Ferrari del último modelo a toda velocidad persiguiendo el número. Y pensaba que había línea recta, y la vida no es línea recta. La vida hay curvas, hay más carros, hay casas, hay personas, hay huecos, hay baches, hay vías que no las pavimentaron bien. En ese camino del que yo pensaba que la vida y el mundo que yo me imaginé, yo me creé un mundo en mi cabeza que no existía, no era real. Fui a toda velocidad y simplemente me estrellé de frente. Cuando yo me estrello de frente me hice muchas preguntas. Me cuestioné todo lo que yo estaba viviendo, todo, absolutamente todo. Y a raíz de ahí, una de las primeras cosas que me cuestioné es por qué quiero hacerme millonario. Okay. Yo estaba queriendo ser millonario, pero no sabía por qué. Entonces, yo me cuestioné por qué quiero hacerme millonario. ¿Cuál es el fin de hacerme millonario? ¿Qué quiero? ¿Quiero el Lambo? ¿Quiero las casas? ¿Quiero el dinero en el banco? ¿Qué es lo que quiero? Y una de las cosas que me surgieron era, quería que mi familia esté bien. Quería hacerme millonario porque quiero que mi familia viva bien. Uno de los más grandes motores que yo tenía en mi vida era mi familia. Ustedes, mis papás. Pero quiero que cuentes un poco más a fondo para que la gente entienda todo tu proceso. Yo sé que es largo, pero cuenta como que lo más superficial posible. Todo lo que tuviste que pasar y a la par también todo lo que yo tuve que pasar, que también lo voy a contar. Bueno, una de las cosas más duras que pasé, obviamente, fue que salí con las ganas de hacer un negocio. Salí con mucha serotonina en mi cabeza, mucho ego. Me creía el rey del mundo porque había ya hecho un negocio y había facturado y había manejado gente, personas y muchas cosas que bueno, luego se las puede contar y todo eso, pero me creía el rey del mundo, que me las sabía todas. Empecé el negocio y simplemente fue como, no sé, yo al día de hoy me cuestiono la existencia de Dios, tú lo sabes, me la cuestiono, soy agnóstico, no soy ateo, solamente me la cuestiono. No digo que ni no existe, que ni sí existe. Entonces es como me cuestiono al día de hoy eso, no sé si fue Dios, no sé si fue la vida, no tengo idea. Pero lo único que pasaba era todo me salía mal, absolutamente todo. Cada cosa que hacía me salía mal, cada movimiento que hacía me salía mal. Incluso yo lo cuestioné a Dios en ese momento. Muchas personas van a decir, es que ya sé por qué no crees en Dios, porque tienes un rencor. No es por eso. Yo ya me hice muchas preguntas. A raíz de ahí solo me cuestioné. Entonces yo decía, ¿por qué Dios, si está viendo que trabajo, que estudio, que me levanto temprano, que soy disciplinado, por qué me va todo mal? No entendía. Y a raíz de ahí, pues la cosa más dura que pasé fue el hecho de que no tenía para comer. Y eso ya lo he contado muchas veces. Para mí eso fue lo más duro que yo he vivido en mi vida. Claro, porque nosotros veníamos de una familia, o sea, sí, no nos faltaba nada. De clase media, que nunca nos faltó un plato de comida. Nunca nos faltó nada. Para ti eso fue obvio. No tener un plato de comida, para ¿con qué comer? O sea, es que yo siempre lo digo, tú coges
y va a sonar estúpido el ejemplo, pero tú coges a un niño de África que ha estado enseñado a no comer y lo pones de nuevo a que no coma, para él es como su entorno normal, su hábitat. Aunque suene estúpido el ejemplo. Coges a un hijo de un millonario que ha vivido su vida ostentosa y ha tenido todo, empleadas y comida, y que no fue mi caso, pero te lo pongo para que entiendas el ejemplo. Lo sacas de ahí y lo llevas a África. ¿A quién va a sufrir más? El rico. El niño del millonario, porque su background y su mente no está preparada para vivir esos momentos. Entonces lo mismo me pasó a mí. Una de las cosas más duras es que a mí nunca me faltó un plato de comida. Y la primera vez que me faltó un plato de comida fue que me cuestioné toda mi perra vida. Porque a raíz de ahí empezaron los cuestionamientos. Y como yo lo digo, no solo fue el choque psicológico y la bajada de autoestima que te da no tener para comer, sino ya es fisiológico, porque tu cuerpo necesita comer, si no comes te mueres. Entonces era ese junte de cosas. Si no comes, no hay motivación, Eran momentos muy... A mí personalmente yo viví momentos de ansiedad, incluso Mateo lo sabe y yo no pensaba que lo sabía, me ha visto llorando y haciendo burpees y llorando. Yo no sabía esas cosas, pero yo vivía lleno de ansiedad. Todas las noches no dormía, todas las noches lloraba y todas las noches me cuestionaba la vida. Así por meses. No fue un rato, fueron meses, años, un año entero. Entonces a raíz de ahí fue que yo me comencé a cuestionar esto. Yo dije, vine persiguiendo el número y cada vez se alejaba ese número. Yo vine haciéndome millonario y me hice pobre. No millonario, me hice pobre. Entonces a raíz de ahí dije, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Lo que estaba haciendo mal era que estaba enfocado en la cosa incorrecta. Yo no sabía por qué hacía las cosas, solo las hacía como robot. Estaba metido en el puto sistema, en el grinding, en la idea de que tú tienes que volverte millonario. Y a raíz de ahí, como te digo, ¿por qué nos llevamos tú y yo bien? Porque, primeramente te lo digo de mi perspectiva, cambié yo mucho. Me cuestioné eso y dije, si uno de los mayores motores son mi familia, yo no necesito ser millonario para ayudar a mi familia. Yo no necesito conseguir el número para ayudar a mi familia. Hay muchas formas de ayudar a mi familia y una de esas es llevándome bien con mis hermanos. Yo a ustedes no los llamaba, no les escribía, no conversábamos, no nos decíamos te quiero ni te amo, no nos abrazábamos. Y era como esas cosas, yo me las cuestioné. Le digo, ¿por qué? Yo estoy queriendo ser millonario cuando el objetivo de la vida final no solo es hacerte millonario, es tener riqueza, y riqueza es abundancia, y no solo de dinero, sino de relaciones, de amistades, de familia. Y una de las cosas es llevarme bien con ustedes. Yo le decía a Mateo, a mí tal vez hoy me estén costando muchas otras cosas, pero yo los tengo a mis hermanos y me llevo con ellos bien y con ustedes yo disfruto y me siento demasiado orgulloso que ustedes estén construyendo una versión muy elevada de ser humano, y esas cosas tal vez me las hubiera perdido si yo en ese tiempo me convertí en millonario. Claro, porque yo creo, o sea, de lo que comentas, como que eliminaste el ego. Total. Eliminaste la competencia. Porque nosotros, o al menos yo, tengo que ser sincero, te veía como competencia. Y quiero contar un poco de mi lado también, y el por qué estamos sentados aquí es porque hace, ¿qué? 3 años, ¿no? O 2 años comencé la agencia de marketing Guayaquil, creo que fue, no, 1 año y medio creo que llevo. Yo creé una agencia en Guayaquil, me fui a vivir a Guayaquil, seguí un curso de marketing, de todo este tema, y creé una agencia. Le invertimos como $10,000, si no me equivoco, en esa mentoría, en ese negocio. Y bueno, pasaron, como en todo negocio, pasan muchas, pero muchas cosas. O sea, que no te sale bien, que los clientes no puedes cerrarlos, o que los clientes se quejan, pero bueno, X. Entonces, me pasó algo tan feo que perdí ese dinero. Lo perdí y me acuerdo tan claro que yo estaba en mi escritorio leyendo un libro de Alex Hormozi, que se trataba justamente del negocio que yo estaba haciendo, aprendiendo para ver cómo puedo sacar este proyecto adelante, porque ya si fracasé, o sea, para mí el fracaso no existe. El fracaso, o sea,
No existe, ¿por qué? Porque lo dejas de intentar. Si lo dejas de intentar, fracasaste. Yo no no dejé de intentar. Entonces me puse a leer, me puse a investigar. Me acuerdo que yo estaba en esta iPad y me suena el teléfono y fuiste tú. Y creo que en ese momento tú también estabas pasando por esos momentos difíciles. Sí, obvio. Y me llamó mi hermano y me dice, ¿cómo estás? Y como todo hombre, demasiado bien. No, excelente. ¿Cómo te está yendo? No, excelente, demasiado bien. ¿Cómo está el negocio? Bien, por ahí ya contactando clientes y todo eso. Pero en realidad yo estaba mal. Estaba con ataques de ansiedad, ataques de pánico. La única persona que sabía esos momentos fue mi mamá. Mi mamá fue la persona que yo le contaba y le decía, me está yendo mal, pero yo tengo que sacar esto adelante. Tengo que sacar este proyecto adelante. Y ahí fue que tú me dijiste, seguimos hablando un par de minutos y me dijiste, ¿por qué no vienes a Colombia? ¿Por qué no vienes a Medellín? A mí me llamó mucho la atención porque jamás de los jamases, como que me imaginé que eso iba a pasar. De que mi hermano, que nunca nos llevamos bien, me diga, hermano, vente acá a Colombia, llegamos algo juntos. Saquemos un proyecto adelante juntos. Saquemos, o sea, somos familia, somos sangre. ¿Por qué estamos lejos? Me acuerdo que corté y yo te dije, lo voy a pensar. Me acuerdo claramente que yo corté la llamada, cerré mi computadora, me prendí una vela, porque yo tenía como un ritual, prendí una vela y me comencé a escribir y a pensar. Y yo dije, como que por fin el sueño más grande que yo tenía era ese, de hacer algo con mi hermano. Y ahí eliminé el ego de yo querer hacer algo, de yo solo hacer algo. Eliminé la competencia. Dejé de verte como competencia. Dejé de ver a esa persona como que cada quien tiene que seguir su camino cuando no es así. Cuando somos hermanos tenemos un potencial inmenso que nos puede llegar hasta la cima. Pasó un mes y ya estuve aquí en Medellín. Estuve aquí en Medellín y ¿por qué estamos sentados aquí? Fue por eso. Porque eliminamos el ego, eliminamos la competencia y nos dimos cuenta que la vida, brother, no se trata de eso. No se trata de perseguir algo material, no se trata de yo gano más o yo lo hice solo. Creo que para mí la vida no es eso. Y al día de hoy nos ven sentados aquí porque eliminamos eso y porque el potencial más grande somos nosotros. Así es. No, eso es una locura porque, como te digo, cuando encuentras el verdadero significado de la vida, cuando te elevas un poco y te sales como de la Matrix o el sistema en el que todos viven, comienzas a elevarte. Eso se llama elevarte realmente, a eso le dicen elevarte, te elevas. Y comienzas a ver el mundo y comienzas a encontrar los verdaderos propósitos por los que uno está aquí o por lo menos uno ya lo piensa por lo que uno vive o por lo que uno está en esta vida y lo que uno tiene que conseguir. Y es, elimina todo el ruido de tu entorno, elimina lo que dice tu mamá, elimina lo que dicen tus vecinos, elimina lo que dicen tus amigos, elimina lo que dicen las noticias, elimina lo que dice el gurú de redes sociales, elimina lo que dice el YouTube, el contenido, todo, elimina todo el ruido y solo siéntate tú solo, a solas, por 20 minutos y comienzas a hacer esas preguntas. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo? Cuando tú tienes esa conversación, van a salir muchas cosas que tú decías, ¿por qué puta estaba haciendo esto? ¿Por qué estoy estudiando en la universidad? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero hacerme millonario? ¿Por qué quiero tener dinero? ¿Por qué quiero tener un Lamborghini? ¿Por qué quiero...? Cuando ya llegas a esos puntos, comienzas a encontrar los verdaderos significados de lo que es vivir. Sí, total. Y hace 2 días salimos a conversar, a filosofar, tú y yo. Y una de las preguntas que te hice, y así se iba a llamar el podcast, que es, ¿quién eres?
Y quiero que tú, primeramente, que estás ahí viendo este video, pares un momento y te respondas esta pregunta: ¿quién eres? Y muy probablemente dirás, yo soy hijo de tal, yo tengo tal título, yo soy doctor, yo soy abogado, pero déjame decirte, tú no eres nada de eso. ¿Por qué? Porque primeramente tú ya pensaste con tu memoria, y la memoria es pasado, funciona en pasado. Y el pasado no existe. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Pero antes de dar yo la respuesta, quiero que tú primero la respondas. Y ahora sí, quiero que tú respondas quién eres. ¿Quién es Jorge? Bueno, ya tenemos varios quién eres. Desde el punto fisiológico, soy un ser humano compuesto de órganos, cerebro y todo eso. Ya desde el punto filosófico, ¿quién soy? Hoy me considero una persona que solamente quiere encontrar el máximo potencial que tiene un ser humano en la vida. Eso es lo único que busco. Si me preguntas quién eres, soy ese. Y a la misma vez no soy nadie. Porque cuando tú te das cuenta de que comienzas a estudiar, comienzas a filosofar y comienzas a darte cuenta el potencial que tienes como humano, es impresionante. Pero en el universo no eres nadie. Entonces vives en esa bipolaridad de que para el universo, quizás, y lo escuché en una frase, en 1,5 siglos, 7 billones de personas se habrán muerto y el universo seguirá aquí. Y tal vez nadie te recuerde, o tal vez sí. Entonces es como darte cuenta de que vives persiguiendo el máximo potencial como humano, pero a la misma vez no eres nadie, te crea una bipolaridad en la cabeza. Entonces, hoy soy la persona que quiere encontrar la máxima capacidad de un ser humano. Y a la misma vez, yo sé que algún día no seré nadie, pero sí sabes que sí se queda, el conocimiento que yo voy a poder heredar de generación tras generación. Lo escuché esto de un filósofo que es español, se llama Antonio Escotado. Ah, Cuando le preguntan el significado, no, le preguntaron qué es la muerte, y él dice que la muerte no existe. Y yo me quedé loco, le digo, ¿cómo así que la muerte no existe? No, no existe. Porque cuando tú te das cuenta que el significado final es la ciencia y el conocimiento, y heredas conocimiento, nunca te mueres. Por ejemplo, decíamos, Albert Einstein, Tesla, no mueren, lo seguimos pronunciando y sigue vivo a través de heredar tanto conocimiento. Entonces, yo no me considero que soy un ingeniero ni un empresario, porque en verdad eso son etiquetas y eso no soy yo. Tampoco soy hijo de nadie porque, bueno, sí, fisiológicamente sí, pero filosóficamente no. Soy compuesto por varias experiencias y al día de hoy lo único que quiero es encontrar ese máximo potencial del humano. sí, más que todo, o sea, mi respuesta a esa pregunta, yo también me respondí, yo soy esa persona que sufrió, pero fue pasado, ya no existe para mí. Para mi filosofía de vida al día de hoy. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Julián? Esa persona que está aquí en este momento presente, el aquí y el ahora, que está aportando el mayor valor posible a ti que estás mirando esto. Ese es Julián, es el presente. Porque muchas personas sufren, brother, porque en base a sus pasados. Y se ahogan en un vaso de agua de que la vida se va a acabar. ¿Pero por qué? Porque su mente siempre está en el pasado, siempre está en ese dolor, en ese rencor, en ese odio. Pero si tú realmente vives tu presente, el aquí no, o sea, no vas a sentir dolor, porque tu mente va a estar aquí, va a estar en el momento presente, va a estar en el aquí y el ahora. Y ahí me haces acuerdo de una historia que justamente antes de venir al podcast estaba escuchando un podcast, valga la redundancia, de Luke Belmar. Y Luke Belmar comienza a contar una historia de que le dice, ¿tú conoces la historia del niño
y la vieja y la abuela de los hilos. Y comienzan a contar y dice que había un niño que estaba yendo al colegio y ese niño no quería ir al colegio. Ya estaba mamado de ir al colegio todos los días y ya no quiero, y se le aparece una abuela. Y esa abuela tenía como un hilo plateado. Y decía que cada vez que jalabas ese hilo, le dijo, niño, tú cada vez que hales este hilo, vas a tener la oportunidad de adelantar el tiempo y adelantar el proceso. Pero nunca vas a poder regresar atrás, jamás vas a poder regresar. Entonces el niño dice, ya no quiero la escuela, quiero estar en verano, en vacaciones, y jaló el hilo. Verano. Y se comenzó, dice, oh, verano, excelente, ya, que esto, que el otro. Después se dio cuenta de que no quería pasar el colegio. Y otra vez jaló el hilo, y pasó el colegio, lindo, ya no pasé nada, no viví el colegio, no viví nada de eso, excelente. Cuando se dio cuenta de que tenía que ir a la universidad, y dice, qué pereza ir a la universidad, no quiero ir a la universidad, y otra vez jaló el hilo. Se saltó todo el proceso de la universidad. Cuando eso se halló casado. Y dice, ¿cómo así, casado? Y mi boda, no disfruté mi boda, no disfruté la fiesta, que ni sé qué. Bueno, no pasa nada, habrá momentos para disfrutar. Se embaraza la esposa, tienen un hijo, y el hijo comienza a llorar en madrugada, y comienza a llorar y comienza a gritar. Y esta persona dice, otra vez llorando este niño, no me deja dormir, ¿qué es esto? Voy a jalar el hilo para que él ya crezca. Y otra vez jaló el hilo. Y el hilo de plata pasó a cobre y a bronce. Cada vez que jalaba el hilo se iba como oxidando. Y él te dice como que la historia continúa, pero el significado de esta historia es como muchas personas no aprenden a vivir el presente. Mientras tú no aprendas a vivir el presente, no vas a disfrutar nada de la vida, se te va a ir. Vives en el futuro o vives en el pasado y nunca vives aquí y ahora. Y el único que tienes es aquí lo que existe. y ahora. El único que existe, Exacto. el aquí y ahora. Esa persona no disfrutó sus compañeros, no disfrutó la universidad, que puede ser uno de los mejores momentos de tu vida, no disfrutó la boda con su esposa, ni siquiera sabe cómo se conoció con su esposa, no disfrutó el crecimiento de su hijo, porque estaba amargado, quería vivir en el futuro, en la ansiedad. Se adelantó todos los procesos, más hermosos de su vida y se dio cuenta que la vida se le fue y nunca va a volver atrás. Y eso les pasa a todas las personas, por eso me acordé cuando tú dijiste que el pasado y el futuro no existen, solo existe hoy. Y la mayoría de personas, el 99% de su vida vive en el futuro o en el pasado y nunca en el presente. Sí, ahí quiero llevar todo esto que ya topamos, un tema muy importante que es el tema de por qué hay muchas personas allá afuera rotas, dolidas, con rencor por dentro, porque de eso también se trata este podcast, de romper con esas creencias. Y yo creo justamente por eso, porque muchas veces seguimos los sueños de una persona, de tu padre, de tu madre, pero si te pones a cuestionarte un poco la vida, del por qué sientes ese rencor, de por qué sientes ese dolor, lastimosamente fue impuesto o sin querer por tu entorno. ¿Ok? Entonces, yo siento que si estás viendo este video y estás pasando por los peores momentos, o sea, quiero decirte a esa persona que está pasando por dolor, que siente rencor, que está pasando por una ruptura amorosa, déjame decirte que vivas, pero vive el hoy, vive el aquí y el ahora, porque lo que ya pasó, si te fueron infiel, ya pasó, ya fue. Lo único que tienes para poder sanar ese pasado es el hoy. Que cambies tu conversación en el sentido de ya no sufrir, porque tú sufres, ¿por qué? Sufrimos, ¿por qué? Los seres humanos sufren, ¿por qué? ¿En base a qué? Al pasado. Al pasado. Entonces, yo creo eso. Así que, hermano, o sea,
Ha sido una gran conversación de mucho valor para la gente y se vendrán muchos más conversaciones filosofadas aquí de muchos más temas. Vamos a hablar del tema de las religiones, vamos a hablar del tema del dinero, vamos a hablar del tema de filosofía también, que nos gusta mucho. Así que nada, un saludo a esa gente que está detrás viéndonos, que nos apoyen con este nuevo podcast que estamos haciendo. Un saludo muy grande y bye bye.